Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lavarrieta de La Mirada Estratégica y hoy día vamos a hablar un poco sobre impuestos y competitividad. ¿Hay una relación entre ambos? ¿Qué nos dicen los datos? Bueno, tal como les mencionaba, hay bastante discusión en varios de nuestros países, en Latinoamérica, también en Europa, respecto al rol que tienen los impuestos y cómo pueden de alguna manera ayudar a los países. Algunas personas sugieren que los impuestos son una manera de redistribuir y de mejorar la situación de los países. Otros sugieren que los impuestos más bien representan una forma de disminuir el progreso en esos países y afectar las posibilidades de crecimiento. Para esto vamos a ver un poco qué es lo que dicen los datos, así usted se pueda formar una opinión y chequearlos por usted mismo si quiere y seguir esta discusión sobre impuestos y competitividad. Bueno, veamos la presentación que tenemos preparada. Como mencionaba recién, hay algunas personas que ven los impuestos como una carga. Entonces, imagínense que usted estuviera en una carrera, usted va a una carrera donde compiten los distintos países y en esa carrera a usted le ponen una mochila que le llaman impuestos. Otras personas sugieren que los impuestos no son una mochila, al revés, son como una botellita de bebida energizante. ¿Cierto? Que usted, por los impuestos, el país se pone más fuerte, más hidratado, funciona mejor y por lo tanto el país le va a ir mejor. Veamos qué nos dicen un poco los datos, porque de alguna manera esto hay que echarle una mirada, ¿cierto? Fíjense, este es los indicadores de competitividad del ranking del IMD de Suiza en el año 2021. Y el número uno es Suiza, después vienen países como Dinamarca, Netherlands, Países Bajos, perdón, Singapur, entre los 5 primeros. Y fíjense el lugar que ocupan los países de Latinoamérica. Como ustedes pueden ver, están más bien hacia abajo en el ranking. De hecho, el ranking considera hasta 64 países y ustedes ven que los últimos dos son de Latinoamérica. Chile, que es el país que tiene el mejor ranking de competitividad de Latinoamérica, está igual en el lugar número 44. Lo que sugiere que probablemente Chile no lo ha estado haciendo, sí, si bien ha estado bien comparado con sus países vecinos, etcétera, la situación obviamente comparado con otros países en el mundo no es espectacular. Si ustedes ven la evolución de la competitividad de Latinoamérica, fíjense la evolución de la competitividad latinoamericana. Ahí nuevamente, como decía, Chile aparece arriba, en general en el gráfico sobre los demás países, pero la tendencia es desafortunadamente hacia abajo, ¿no? Y así pasa con los demás países. Entonces ya tenemos una mala señal, ¿cierto?, de nuestra competitividad. Ahora, veamos lo que está pasando con los impuestos. Ustedes ven la tendencia claramente hacia abajo. Veamos lo que nos dice los impuestos. Para eso vamos a ir a la página de Google, de donde tienen las estadísticas del Banco Mundial, y lo podemos ver ahí desagregada. Entonces, fíjense, estos son los impuestos en Latinoamérica. Aquí hice una selección de los países latinoamericanos, puse Estados Unidos como base para efecto de una comparación. No puse todos los países porque obviamente son muchos y el gráfico se complicaría. Pero si ustedes ven en términos generales, primero una cosa, los niveles de impuestos. Por ejemplo, en Chile se discute mucho que los niveles de impuestos son altos, o sea, son bajos comparados con otros países. Pero una cosa es el nivel de impuestos, o sea, cuál es la tasa, que a veces sale en discusión, nosotros tenemos un 35, un 25, un 40%, y a la gente con los tramos más altos le vamos a poner más de 40%, qué sé yo, en otros países tienen 50, etcétera. Eso puede ser, una cosa son los números y cuánto es el porcentaje que aparece ahí, pero en todos esos países, muchos países donde tienen esas tasas muy altas, pasan dos cosas. Una, que hay muchos sistemas de exención y de estímulo para que las personas justamente, para que no pagar todos esos impuestos, puedan hacer inversión, puedan ahorrar, puedan hacer otras cosas de modo de no pagar esos impuestos, y si es que ellos lo usan para desarrollar sus países o para crear inversión, para crear empleo, lo puedan hacer, creando los incentivos al respecto. Un ejemplo de eso es Estados Unidos, que si bien en el último tiempo había venido creciendo, bueno, en la última época de Donald Trump lo bajó, pero y ahora se está discutiendo nuevamente subirlo, pero en general los niveles de porcentaje, fíjense que ese es el porcentaje de los ingresos que se tienen por impuesto en un país con respecto al producto
geográfico está a niveles bastante menores que, por ejemplo, en Chile o que en varios de los países latinoamericanos que están ahí. Entonces, ojo con esto de cuál es la tasa de impuestos. La gente se queda solamente con el porcentaje, sobre todo del tramo de impuestos que le afecta a uno, a cada persona, pero no necesariamente eso es lo que recauda impuesto el país. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque todo lo que no recauda el país, entre comillas, ese dinero queda en el sector privado. Y ese dinero que queda en el sector privado, obviamente, la gente, los consumidores pueden eventualmente gastarlo, pero también pueden ahorrarlo. Entonces, no es que esa plata se desperdicie. La plata normalmente que uno tiene la ahorra o la gasta. Y uno, si es que es un país que está yendo queriendo crecer, normalmente va un porcentaje importante de su ingreso lo va a destinar a inversión. Bueno, eso por el lado de los impuestos. Entonces, bueno, la relación, hoy yo entiendo que esto no estamos haciendo un paper acá, pero uno ve que la tendencia es creciente y como yo les mostraba recién en el gráfico de competitividad, la tendencia es decreciente. Entonces ya probablemente hay algo raro ahí, o por lo menos que chequear. ¿Ah? Por lo menos que chequear. Bueno, si seguimos con el gráfico que estábamos mirando recién. Ahora veamos qué pasa en países que han ido mejorando la competitividad o que son emergentes y que son, no digo similares a los países latinoamericanos, pero tienen alguna relación. Obviamente no son los principales países del mundo. No nos vamos a comparar con Suiza o con Suecia o con países que vienen, Alemania, que se vienen desarrollando hace mucho tiempo y que tienen otros niveles de productividad, etcétera. Veamos qué pasa con algunos países emergentes. Entonces, bueno, fíjense ahí tenemos Eslovenia, una ex república del bloque, digamos, del este, por llamarlo de esa manera. Está Corea, un país que hace 50, 60 años eran equivalentes o incluso menores en términos de producto geográfico per cápita que Chile o países de Latinoamérica. Singapur también. Y Irlanda, que es un caso muy excepcional, muy ejemplar, voy a decir, muy importante y por eso lo ponemos ahí. Fíjense que en general las tasas de impositiva o el nivel de impositivo de todos esos países se ha mantenido más bien estable, ni ha subido ni bajado, pero en el caso de Irlanda, la caída en los últimos años, desde el año 2006 en adelante, es impresionante. O sea, ha caído más de 15%, perdón, casi 10% de recaudación impositiva como porcentaje del producto. Y si ustedes van al gráfico de competitividad que estaba diciendo anteriormente, veamos qué situación sucede ahí. Bueno, aquí hemos puesto en el índice de competitividad que habíamos visto antes, hemos puesto los países emergentes, además de los latinoamericanos, y como ustedes pueden observar ahí entre el lugar 5, 6, 7, ¿cierto? En adelante está Taiwán, aparecen los Emiratos Árabes, mismo China, Qatar, Malasia, Tailandia, Lituania, Kazajstán, Indonesia, etcétera. Varios países que son emergentes y que compiten con, obviamente, nuestros países aquí en Latinoamérica y que han superado a nuestros países en el índice de competitividad. Y si a eso agregamos los países que habíamos visto recién, por ejemplo, habíamos mencionado Irlanda, ¿cierto? Irlanda en el lugar 13. O Singapur, perdón, Eslovenia y Singapur, que están en el lugar 5 y en el lugar 40 respectivamente, igual superan a todos los países, a los países latinoamericanos. Entonces, en esos lugares, entre el 20 y el 40, antes había más países latinoamericanos, Chile por cierto estaba ahí, pero ahora básicamente están en los últimos lugares de este ranking de competitividad, en cambio estos otros países aparecen más arriba. Y como veíamos recién hace un rato en lo que se refería el tema de los impuestos, ¿cierto? Lo que veíamos era que justamente esos países, como lo pueden ver acá, ¿cierto? Lo que habían hecho es obtener más o menos rangos bajos y además flat, digamos, ¿cierto? Bastante parejos de los impuestos, o incluso como veíamos en el caso de Irlanda, con una caída fuertísima en eso y que en los impuestos y que ha hecho que de alguna manera la competitividad de ese país se haya proyectado y no solamente eso, sino que el ingreso per cápita, como vamos a ver en una lámina siguiente, haya explotado básicamente. Miren, fíjense, vamos a ir ahora a lo que les comentaba
ingreso per cápita, esperen un segundo, si lo vemos acá, entonces fíjense los países latinoamericanos están allá abajo, salvo, bueno, Chile el que aparece más arriba de esos países latinoamericanos, después Eslovenia, ¿cierto? Bastante más arriba, y Corea, que son países que, como decía, tenían niveles de riqueza muy parecidos a los de los países latinoamericanos hace algunos decenas de años, y ahora están casi el doble, ¿cierto? Del ingreso per cápita de Chile, que es el más alto ahí. Y fíjense el caso de Irlanda. Irlanda es impresionante, ¿cierto? Como es ahora uno de los países más con mayor ingreso per cápita del mundo. Ahora, fíjense en las diferencias. Si ustedes ven, en general las pendientes de los países latinoamericanos son bastante más planas. En cambio, los otros países, el mismo Corea, Eslovenia, etcétera, o el mismo Estados Unidos, o Singapur, y para qué decir Irlanda, ¿cierto? Las pendientes son mayores. Y eso de alguna manera refleja la tasa de crecimiento. Y por eso es que la diferencia entre un par de puntos porcentuales, alguien puede decir, bueno, crecer al 3% al año versus crecer al 5%, da más o menos lo mismo. No es así. Hay bastante evidencia que dice que si los países crecen a tasas por sobre el 5%, de manera persistente, eso cambia completamente la riqueza de los países, cambia completamente el desarrollo y la competitividad, y por supuesto el bienestar de las personas. Veamos aquí, solamente fíjense, voy a ponerle al inicio, fíjense como muchos de los países tenían tasas más o menos de crecimiento bastante parecidas. Estoy hablando de Perú, Chile venía creciendo un poquito más, Brasil estaba bastante estancado, ¿cierto? Incluso Eslovenia más bien venía cayendo. Miran digamos, los resabios todavía de la cortina de hierro, ¿cierto? Y después fíjense cómo va cambiando, y hay algunos países que empiezan a despegar. Fíjense el caso de Corea y Eslovenia, cómo empiezan a subir, o el mismo Irlanda que empieza a subir. El caso de Latinoamérica, los países se mantienen más o menos flat, salvo Chile, que empieza como a aumentar y empieza... ahí se juntan con Brasil. Fíjense que en ese instante están todos los países, Venezuela, Argentina, Chile y Brasil, están bien parecidos, y después estamos hablando de los años 95 por ahí, y gracias al crecimiento sostenido que tuvo Chile por varias décadas, hasta hace unos 10 años atrás, el crecimiento de 5% o más, ¿cierto? Empezó a aumentar, y fíjense como ahí incluso supera ya a Venezuela, supera a Argentina de manera persistente. Y en esos últimos minutos, fíjense cómo Irlanda se despega fuertemente y hace grandes avances. Bueno, esas diferencias que aparecen en este gráfico de alguna manera reflejan, son resultado de la competitividad de estos países. Por lo tanto, aparentemente habría una relación. Si miramos estos datos con la competitividad y vemos los de impuestos, al parecer... parece que la receta para tener más competitividad, tener más inversión y más desarrollo, está más bien por tener una política eficiente e impositiva, que más bien una política excesiva e impositiva. Bueno, como les mencionaba, una tasa alta de impuestos no implica más recaudación. Pueden haber tasas muy altas de impuestos, sobre todo a las personas, pero que no se recaude nada, digamos. Argentina, por ejemplo, tiene bastantes tasas de impuestos, pero por lo que vimos recaudaba mucho menos que Chile. En parte tiene que ver con que probablemente mucha gente evita esos impuestos, o no los paga definitivamente, o el gobierno no es tan eficiente en recaudarlo. Lo otro es que más impuestos, como les he mostrado, parecieran no ser una buena herramienta para generar inversión y para aumentar la productividad. Y al final, la productividad de las personas está asociada a su ingreso y al ingreso del país. Por lo tanto, si es que uno no genera inversión, no va a haber mayor productividad. Por lo tanto, uno tiene que pensar en políticas de impuestos que incentiven la inversión, justamente para hacer que las personas sean más productivas. Esto es tan simple como que si un trabajador, por ejemplo, en una carpintería, solamente trabaja con un serrucho, a ese mismo trabajador, si es que yo le paso más capital, le paso una sierra eléctrica, ¿cierto? La productividad de esa persona va a ser mucho mayor, va a poder producir mucho más. Bueno, eso mismo pasa, imagínense que a nivel de todo el país. Por lo tanto, la inversión es clara.
y clave. Las tasas de impuestos que se han venido estableciendo en Latinoamérica más bien han ido aumentando y son de niveles superiores que los que tienen otros países. Y recuerden que uno está compitiendo con los otros países. Mientras los otros países están reduciendo o tienen niveles inferiores o incentivan la inversión a través de políticas impositivas acordes, nuestros países en Latinoamérica han ido aumentándolo. Desafortunadamente eso no va de la mano con una mayor competitividad o con un mayor o con un mejoramiento sustantivo en el crecimiento, perdón, en el producto per cápita. Como lo vimos como lo vimos en el gráfico anterior, otros países como Eslovenia, mismo Irlanda y Corea, para qué decir, y otros países del sudeste asiático han venido creciendo a tasas mayores que las que nosotros crecemos en Latinoamérica. Y eso en parte es por la competitividad. Esos son los ganadores de la competitividad que aparecen ahí. Por lo tanto, aparentemente no estamos yendo tanto por el buen camino y como se menciona en esta última slide, ¿cierto? Retener y atraer capital parece ser clave. Por lo tanto, políticas impositivas que apunten a eso van a ser mejores para generar competitividad. Lo que se recaude tiene que ser muy eficientemente gastado. Por lo tanto, los gobiernos tienen que hacer esfuerzos no por aumentar el gasto, sino por hacerlo más eficiente. Si es que los gobiernos no pueden ser más eficientes, entonces ¿por qué uno les va a pasar más gasto para que lo gasten si no son suficientemente inteligentes para hacerlo? Y desafortunadamente hay muchos gobiernos que no demuestran aquello. Y me refiero, y esto no tiene que ver con signos políticos, tiene que ver con básicamente cómo funcionan los gobiernos y su lógica, cómo funcionan los estados. El compromiso societal con el crecimiento y con la competitividad. Obviamente que esto no se hace solo y en todos los países funcionan tres grandes cuerpos. El gobierno, el sector privado, empresarial y la gente, la gran cantidad de personas que elabora y que no está, entre comillas, en la élite que toman las decisiones. Esos tres cuerpos tienen que estar en conjunto trabajando para lograr una mayor competitividad. Y finalmente, el capital más importante de los países está en la creatividad y el empresarialismo de la gente. Si es que no hay buenas ideas y si esas ideas no se llevan a cabo, gran parte de la riqueza de los países no van a ocurrir. Por lo tanto, políticas impositivas que no fomenten aquello, que al revés lo retengan o que lo dilapiden o que lo envíen a otros países, es lo peor que puede hacer un país para mejorar su competitividad. Entonces, racionalizar los impuestos pueden hacer que, de alguna manera, en esta carrera, que es la carrera de la competitividad, países de Latinoamérica puedan hacerlo mejor. Bueno, esto es la mirada estratégica con Sergio Lavarrieta, hablando sobre impuestos y competitividad. Ojalá les haya gustado y nos estamos viendo próximamente en otro video en este canal de YouTube. Que estén muy bien, síganos en los próximos videos.